Hemos tenido un problema propio de la nueva normalidad y lamentablemente tuvimos un problema con la conexión a Internet. De modo que vamos a tener que retomar, pero nos prometemos continuar con lo que estábamos. Decíamos, si el amparo procedía contra normas legales, dijimos que la Constitución decía que el amparo no procede contra normas legales, pero que sin embargo el Código Procesal Constitucional establecía un artículo relacionado con la procedencia frente a actos basados en normas. Y en consecuencia nos preguntamos cómo podía ser esta contradicción y dijimos, bueno, pero un ratito, habrá que interpretar la Constitución en un sentido en el que no genere un vacío de control constitucional, ¿no? Así que decíamos que podíamos llegar a una conclusión, a una primera conclusión. Cuando el constituyente estableció que el amparo no procede contra normas legales, se refiere en realidad a que el proceso de amparo no puede ser empleado para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, pues para esa finalidad diseñó el proceso de inconstitucionalidad, que es de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Entonces, el amparo no procede contra normas legales. Quiere decir, el amparo no procede para el control abstracto de constitucionalidad de las normas. Ahora bien, decíamos, habría que analizar los requisitos de procedencia que el legislador impuso en el código para admitir la demanda de amparo contra una norma legal. Y señalábamos que el artículo 3 establece que cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá además la inaplicabilidad de la citada norma. Aquí el legislador recoge la lógica que plantea el constituyente en el artículo 138 de la Constitución, en cuanto establece el deber de los jueces de preferir la Constitución a la ley y esta a las normas de inferior jerarquía. Si la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se produce como consecuencia de la vigencia de la ley, entonces el juez deberá ejercer respecto de dicha norma el control difuso, es decir, deberá inaplicarla al caso, aunque por cierto no declara su inconstitucionalidad ni la expulsa del ordenamiento jurídico. Ojo. Pero aquí hay que advertir, en primer lugar, que el legislador le pone dos condiciones al ejercicio del control difuso. Debe tratarse de una norma autoaplicativa y además una norma que resulte contraria a la Constitución, ya sea porque vulnere un principio constitucional o porque afecte un derecho fundamental. Solo puede ejercerse el control difuso respecto de normas autoaplicativas que resulten incompatibles con la Constitución. La norma heteroaplicativa es una norma vigente y promulgada, pero que con su entrada en vigencia no tiene capacidad para incidir en la esfera subjetiva de las personas. Para hablar de una norma autoaplicativa se requiere que sus efectos estén subordinados a la verificación de un efecto fáctico o normativo posterior y por lo tanto se encuentre vigente, pero no resulte eficaz. Vigencia y eficacia son dos cosas distintas. Una cosa es que la norma esté vigente y otra cosa es que, por ejemplo, su aplicación esté condicionada. Si la aplicación de la ley depende de la publicación o aprobación de su reglamento o de que se verifique un hecho cualquiera, como convocar a un concurso o que se realice una inspección, etcétera, entonces no procede el amparo, porque la vulneración del derecho no provendrá directamente de la norma. Por el contrario, una norma autoaplicativa es aquella cuya aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, es inmediata e incondicionada. No requiere
norma o hecho alguno para que incida sobre los derechos fundamentales o los principios establecidos en la Constitución. Esa eficacia inmediata sobre los derechos puede ser en la forma de afectación, como sucede cuando la norma contiene un acto que vulnera el derecho, o de amenaza que se presentará cuando la norma, de un modo cierto e inminente, pone bajo riesgo un derecho fundamental que todavía no se ha violado, pero ese episodio sucederá indefectiblemente. Estos son los requisitos que el legislador impuso a la procedencia del amparo frente a una amenaza, que sea cierta y de inminente realización. Y por cierto, la ley que colisione con principios constitucionales puede ser afectar estos principios o puede amenazarlos de un modo cierto y objetivo. Por otra parte, el legislador en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional establece que son normas autoaplicativas aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. ¿Sí? Así que podemos llegar ahora a una segunda conclusión. La procedencia del amparo, en este caso, depende entonces de que la norma afecte o amenace derechos fundamentales de modo directo por su sola vigencia sin que se requieran actos de aplicación. El efecto de la sentencia de amparo contra una norma legal, de la sentencia estimatoria, es obviamente interpartes, toda vez que lo que se ha evaluado no es la compatibilidad abstracta de la norma con la Constitución, sino el impacto de la norma en los derechos fundamentales de una persona determinada. Además, el Código Procesal Constitucional establece que, si se ejerce el control difuso, los jueces especializados o superiores deben elevar su decisión en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. No al superior, sino a la Corte Suprema. Ya hemos desarrollado en alguna clase previa el tema de la elevación en consulta y les vamos a poner en el chat a copia del enlace a aquel video que habíamos desarrollado sobre este tema. Ahora bien, vamos a recordar por qué las decisiones judiciales en las que se ejerce el control difuso deben ser elevadas en consulta. El último párrafo del artículo 3 lo pone en letras de molde. Las decisiones en las que se ejerce el control difuso se elevan, y cito, en interés de la ley. Así que es una previsión que el legislador tomó para resguardar la conservación de su decisión, y si alguien habrá de inaplicar la ley ejerciendo el control difuso, será con participación de la Corte Suprema. La elevación en consulta constituye entonces una salvaguarda para el principio democrático que pretende poner a cuidado la ley frente a decisiones aisladas de un juez o de una sala particular. Las decisiones de la mayoría representadas en el Parlamento se resguardan de esta forma de decisiones individuales o de órganos jurisdiccionales aislados y le da a la decisión un criterio nacional, un ámbito más extenso. A lo expuesto habría que agregar dos razones adicionales. Este criterio nacional, pues ya no se trata de una interpretación propia de órganos, de Cajamarca, Arequipa, de Loreto o de cualquier otra corte superior. Como todos los casos se elevan en consulta y lo decidido por la Corte Suprema es vinculante para los jueces inferiores, el criterio será nacional y aplicable de modo vinculante a todos los casos de la misma naturaleza, independientemente de dónde tramiten. Si se aplica una norma legal a un caso regido por ella, esa decisión debe ser revisada por la máxima instancia del Poder Judicial.
No basta un juez de rango inferior o uno intermedio, como los jueces superiores, para garantizarlo. La decisión de uno de los poderes del Estado, expresado en la ley, solo puede ser inaplicada, en definitiva, con la decisión de otro poder del Estado, pero tal decisión solo puede ser convalidada por la cabeza del órgano, que en el caso del Poder Judicial es la Corte Suprema. Queda claro entonces que los jueces pueden declarar fundada una demanda de amparo contra una norma legal, pero en todo caso existen ciertos requisitos. Que la norma resulte inmediata y directamente aplicable al caso. 1. 2. Que no sea posible realizar una interpretación conforme con la Constitución. Y 3. Que el Tribunal Constitucional no haya controlado esa misma norma habiéndola declarado conforme con la Constitución. Esta regla tiene sus excepciones y haremos una transmisión para analizarla específicamente, porque como el Tribunal Constitucional analiza la ley en abstracto y el juez la aplica en un caso concreto, pueden existir situaciones que exijan vencer esta regla establecida en el artículo del Código Procesal Constitucional. Correcto. Relacionado con el límite del ejercicio del control difuso, me refiero al artículo 6 del título preliminar. Correcto. Finalmente, y con esto termino esta accidentada sesión, señalaremos que no existen ámbitos exentos del control constitucional y que, por lo tanto, no podría excluirse la procedencia del amparo cuando la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales proviniere de una norma legal. Pero en todo caso, hemos analizado los especiales requisitos de procedencia en este ámbito. Lamentamos haber perdido conexión con la gente de Iuris Mundi, pero de todas maneras les hacemos llegar desde aquí nuestro agradecimiento por haber compartido esta transmisión con nosotros. Les pedimos disculpas por este accidente técnico que hemos tenido y pensábamos recoger las preguntas, pero lamentablemente hemos perdido la conexión, de modo que lo vamos a hacer por escrito en los comentarios de ustedes. Intentaré dar respuesta a sus consultas. Y en todo caso, siempre podremos organizar una nueva transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con sus estrellas y los esperamos en la próxima. Un abrazo. Nos vemos.